llama hiperbárica por hiperoxigenación, sí. La hiperoxigenación se va a dar por un efecto que se llama el efecto de Bohr, de que la presión de oxígeno va a comenzar a entrar un poco por los poros. Pero realmente eso se tarda, lo que más va a pasar es la presión de los fluidos que yo tengo en la parte periférica. Entonces, esto que es lo más sencillo, es la parte macroscópica, es decir, la parte grande. Pero resulta que nosotros, por ejemplo, en un drenaje linfático no drenamos la parte macroscópica, nosotros drenamos la parte microscópica, es decir, las células, la parte más pequeña. Entonces yo estoy hablando de las presiones acá y vamos a hablar de las presiones periféricas. Entonces, ¿qué pasa? Yo debería conocer estas presiones y si yo tuviera una empresa de fajas, yo me dedicaría a estudiar estas presiones para saber cuál es la presión exacta que yo debería diseñar una faja. Si yo pienso en la presión exacta que debería tener una presión de una faja para poder generar una compresión adecuada en un postoperatorio, una faja nunca debería superar los 15 milímetros de mercurio, porque si la faja tiene más de 15 milímetros de presión, me va a generar compresión del linfático y lo que me va a excitar es venoso. ¿Me comprenden? Es decir, que si yo me pongo una faja muy apretada, en vez de beneficiar al sistema linfático, lo estoy inhibiendo porque estoy preparando su presión. ¿Me entienden? Entonces hay fajas que cuando son muy profesionales dicen tanta compresión. Entonces uno diría, para la primera semana yo quiero una faja de 10 milímetros de mercurio, y más adelante me van a entender por qué. Para cuando esté al mes me sirve una de 15, ya cuando tenga más de 3 meses me sirve una de 20. Nunca una faja puede tener más de 20 milímetros de mercurio de presión, porque si tiene más de 20 milímetros de mercurio, pues va a cerrar el sistema linfático porque se va a ir al venoso. Y lo que voy a hacer es una ectopic leaching. Así como miden las medidas de las varices por presión, las fajas también se miden por presión. ¿Es claro? Entonces, si la faja, por ejemplo, es muy elástica en mis piernas, así, muy suave, muy suelta, pero el abdomen hace una compresión, ¿me favorece? ¿No? Mis piernas ya están en la reimunda, en la mala. Mis piernas siempre van a estar en la mala. ¿Por qué? Porque yo estoy de pie, con unos músculos antigravitatorios comprimidos y con la fuerza de la gravedad para abajo. Y yo sobre el hecho pongo una faja súper apretada acá que me va a generar un efecto embudo y todo el líquido se me va a ir para abajo. O sea, me va a quedar acá. ¿Me comprenden? Entonces a mí no me sirve que una faja le quede al paciente ancha de pierna porque es que es flaca y era flaca de piernas y gorda de abdomen. Pues yo miraré cómo adapto la presión de las piernas. Porque si el paciente se hizo una abdominoplastía y la faja le está quedando floja acá, va a ser un edema púbico. Y si va a ser un edema púbico, eso me va a abrir la herida. Y a mí me importa qué presión esté haciendo en las piernas para que ese edema púbico no se esté dando, así la paciente se haya hecho solamente el proceso abdominal. Y la paciente dice, como yo solamente me hice abdomen, me voy a colocar un tronco que llegue hasta acá. No, porque ese tronco le va a presionar el líquido ser para abajo. ¿Y dónde se me afecta? En el pubis. Yo tengo una herida acá sobre este pubis que se me va a abrir. Entonces sí me importa cuánta presión esté haciendo en las piernas. Sí es conveniente tener esa presión también en las piernas. ¿Me comprenden? Entonces esta es la parte sencilla. Vamos a entrar a la parte compleja. ¿Listo? Y esta parte compleja me tardo el tiempo de explicarla hoy y no mañana, porque esta es la única justificación por la que nosotros tenemos que hacer drenaje linfático manual en un postoperatorio. Si yo no entiendo el concepto que yo les voy a explicar a continuación, usted nunca va a entender el concepto de un drenaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La linfa, ¿qué es la linfa? ¿Qué piensan ustedes que es la linfa? La cañería de nuestro cuerpo, eso nos han dicho. Que es todo lo que lleva las sustancias de desecho. ¿Qué tiene ¿de qué está compuesta nuestra linfa? Es esta gráfica, pero acá la voy a ampliar. Acá la voy a explicar. Entonces, si nosotros pudiéramos medir la linfa en un microscopio, es decir, tiene, hola, ¿cómo estás? Tiene tal cosa, ¿qué encontraría yo en esa linfa? ¿Listo? ¿Solamente basura? No. ¿Cuál es el mayor porcentaje de la linfa? ¿El líquido? ¿Pero qué líquido? El 90 y tanto % de mi linfa es plasma agua, es decir, agua, ¿cierto? Y nosotros tenemos unos sólidos en esa linfa que más o menos podrían ser, dependiendo de la condición clínica del paciente, entre el 2, 3, máximo el 8% de mi linfa va a ser otra sustancia diferente a plasma agua. ¿Listo? Es decir, que el 90 y pico % de mi linfa es agua o plasma, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa?
La linfa la linfa de todas nosotras es igual. ¿Quién reconoce aquí, así pues en público, se denuncia, que ayer en la noche, hoy en la mañana, comió algo definitivamente no muy sano, no muy balanceado? Yo lo reconozco porque yo estoy en Perú. Y resulta que cuando yo estoy en Perú hay un problema. Yo puedo dejar de comer todo, pan, galletas, todo. Pero hay un alimento que es mi delito capital y se llama papas fritas. Y resulta que acá todo lo sirven con papas fritas. Y yo con esta voluntad que tengo tan débil, cuando me ofrecen papas fritas en Lima, no soy capaz de decir, no quiero, las recibo. Entonces ayer me comí un sándwich con papas fritas, ¿cierto? Entonces resulta que mi linfa en este momento está transportando parte de los factores inflamatorios del aceite vegetal con el que filtraron esas papas fritas. Las tengo ahorita acá en mi celulitis circulando, pero así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, de acuerdo a cómo nos alimentemos, de acuerdo a la cantidad de agua que ingeramos y de acuerdo a mis condiciones propias tisulares, voy a tener una linfa diferente. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que la linfa no está hecha. La linfa se hace nueva cada minuto. Cada minuto nosotros promedio producimos 200 centímetros cúbicos de linfa, cada minuto. Pero son circulantes, es decir, que yo produzco 200, lo reabsorbo, vuelvo a producir 200, así como decimos, Maxi, muñeca, ¿me puedes regalar un cafecito chiquito? Gracias. Entonces, así como nosotros tenemos la linfa, así, pues la sangre, ¿cuánto circula? 5 litros por minuto. Nosotros en linfa circulamos 200 centímetros cúbicos de linfa. Pero si tú estás en un proceso postoperatorio, donde estás produciendo mayor cantidad de fluidos, pues seguramente no estás movilizando 200 sino 1000, o sea que aumento hasta 5 veces mi producción de linfa, porque estoy en una condición especial. ¿Es claro? Entonces, aunque la linfa es principalmente agua, el agua no es el componente biológico más importante en el que yo tengo que chequear. ¿Por qué? Porque si el agua, gracias, porque si el agua fuera el componente biológico más importante, nosotros ni siquiera tendríamos que hacer drenaje linfático, ni el drenaje linfático, ni movilizar la linfa sería tan importante. Nosotros simplemente le daríamos un diurético. Y en el momento que yo le doy el diurético absorbe el agua y lo evacúa. Pero es que yo me puedo tomar todos los diuréticos del mundo. Y si mi edema es linfático, no me va a hacer absolutamente. No, de hecho, el edema es linfático, porque el edema no es agua. El edema es un éxtasis linfático. Porque tengo toda la potestad de decirles que un diurético no les va a solucionar el problema del éxtasis linfático, ni tampoco me va a ayudar mucho en un postoperatorio como yo pensaría. Porque si el diurético fuera la función de mover linfa, nosotros ya hemos curado una de las patologías más graves a nivel mundial que se llama elefantiasis. Ustedes han visto un paciente con elefantiasis, con un linfedema primario que tiene una pierna que mide 1,20 m, pues los vasculares no serían tan bestias y tan brutos para no darle un diurético, porque el diurético me cura el problema linfático, ¿no? No le sirve al paciente. De hecho, si mi paciente tiene una fibrosis, no va a ser tan bueno darle un diurético. Ya les voy a explicar por qué. No va a ser tan bueno deshidratar tanto ese tejido, porque eso va a impedir que se mueva de manera correcta. O sea que si el paciente tiene una fibrosis que comienza a compantarse, si estamos agregando demasiados diuréticos, puede empeorarse muchísimo más, y ya lo van a comprender por qué. Y nosotros pensaríamos que sería lo mejor para nuestro paciente, porque en nuestra cabeza todo el tiempo estamos pensando agua, 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 y resulta que esto es mucho más que agua. Perfecto. Resulta que nosotros nos devolvemos a primaria, porque yo tuve que hacer este ejercicio con mi hijo cuando estaba en cuarto de primaria. Entonces yo sé que en primaria uno ve eso, y vuelve y lo ve en bachillerato, y vuelve y lo ve en las tecnicaturas y en las profesionales, vuelve y lo ve, pero aún ahí me olvida. Nosotros, a nivel de las células adipocitos, fibroblastos, que son las células que nos competen en este momento, no tenemos inervación vascular directa. Es decir, piensa que tú eres una célula, María Teresa, o tú. Entonces una célula no tiene una arteria y una vena que venga solo para esta célula, ¿no? Las células reciben un sistema arterial venoso totalmente difuminado dentro de ellas. Y está difuminado por una sencilla razón, por cual mi sistema sanguíneo es un sistema cerrado. Es decir, que él no se conecta con nadie. ¿Me comprenden? Quiere decir que si yo tengo una arteria, mi arteria con lo único que se va a conectar es con una vena, pero la arteria no se va a salir de esa conexión. Arteria, vena. Por eso en los sistemas circulatorios ustedes siempre ven esto, es conexión. Entonces vienen arterias de mayor calibre, menor calibre, pequeño calibre, mínimo calibre, y esas se van a comenzar a conectar con las venas. Realmente nosotros sistema arteriovenoso lo conectamos a nivel periférico por pequeños microcapilares. ¿Es claro?
Entonces, ¿qué pasa? Pensemos que ustedes son las células y yo soy la arteria y yo soy la vena, ¿cierto? Pensemos que esta fila que está acá es mi cobertura para esta vena y para esta arteria. Entonces yo llego, viene la arteria y la arteria ¿qué va a traer? La arteria trae oxígeno, trae nutrientes, trae hormonas y factores endocrinos, trae factores de crecimiento, es decir, trae muchas cosas. Todo lo que mi cuerpo haya decidido mandar a ese tejido, ¿cierto? Entonces, cuando la arteria viene, con esta arteria mía de hoy que está en la paila, entonces mi arteria está transportando todas las papas fritas que me tragué ayer. Llegó, ¿cierto? Entonces la arteria llega y ¿cómo va a pasar esto de la arteria allá? ¿Qué hay aquí? Acá hay un intersticio y al pie de la célula hay un sellante completo. ¿Cómo se llama el sellante alrededor de la célula? La matriz extracelular. Entonces, ¿cómo es una célula? Para que ustedes se puedan imaginar, un huevo. Imagínense la célula como una yema de huevo y la clara como la matriz. Y voy a colocar ese huevo en agua, ¿cierto? Entonces, si yo lo coloco en agua, voy a ver el agua en una densidad, la clara en una densidad y la yema en una densidad. ¿Me comprenden? Entonces, así estoy. ¿Cuál sería acá? El agua. ¿Cuál sería el aro que está alrededor de esa célula? La clara. ¿Y cuál sería la célula? La yema. Pero la clara no le va a permitir al agua ingresar a la yema. Siempre la va a mantener afuera. Y así es mi célula. Mi célula mantiene todos sus fluidos afuera por presión. Hasta ahí vamos. Y llega la arteria acá y llega y va a hacerlo por presión. Esa presión se llama hay dos presiones. Una presión que se llama una presión oncótica y hay una presión que se llama una presión hidrostática. Entonces, la primera presión que nombré, que es la oncótica, que es la que le va a ayudar inicialmente a la arteria a pasar, es dependiendo de cuántas proteínas vengan con ella. Es claro, o sea, que si vienen muchas proteínas, la arteria viene con mucha presión. Y si viene con mucha presión, entonces acá yo tengo más presión, tú tienes menos presión, entonces yo puedo sacar esto para allá, ¿cierto? A esa presión nosotros la llamamos presión oncótica, que es la presión de las proteínas que vienen dentro del plasma sanguíneo. ¿Listo? Entonces yo pude pasar esto allá, ¡fam! Y también tenemos una presión hidrostática, que inicialmente en la arteria va a ser mayor al tejido para poder pasar para allá todo. ¿Me comprende? Es decir, que mi arteria va a tener más presión oncótica y va a tener más presión hidrostática para poder hacer este intercambio. ¿Hasta ahí vamos? Entonces la arteria depositó acá, ¿qué? Mi arteria depositó en este tejido nutrientes, o sea, esos nutrientes los vamos a llamar solutos, agua, oxígeno y todos los materiales endocrinos, hormonales, enzimáticos que mi cuerpo quiera procesar y quiera pasar para allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué primera barrera va a tener que pasar eso todo que depositó allí? Mi primera barrera va a ser la matriz extracelular, la primera, antes de la membrana, va a ser la matriz. Entonces, en esa matriz hay una gelatina supremamente líquida o densa, dependiendo de las condiciones. Entonces, esa matriz o va a dejar fluir o de pronto no deja fluir. ¿Cómo creen ustedes que sería la matriz de una célula en cicatrización de un posoperatorio? ¿Una matriz fluida o una matriz densa? Densa. Esa matriz ya no me está dejando entrar todo lo que está llegando. ¿Por qué? Porque mi fibroblasto está produciendo colágeno y está produciendo ácido hialurónico a la lata para poder sacar acá. Entonces esa matriz inicialmente va a estar llena de ácido hialurónico, llena de aminosacáridos y va a ser una gran barrera para que lo que esté depositando aquí pueda pasarse allá. ¿Listo? Uno, ya pasé la primera barrera. Mi segunda barrera va a ser mi membrana celular. O sea, yo ya pasé esta barrera que sería la matriz y tengo que pasar una segunda barrera que sería la membrana celular. ¿Qué pasa con la membrana celular? Y ahí es donde me devuelvo a cuarto de primaria y me devuelvo a segundo bachillerato, lo que sea. La célula tiene algo que se llama transportes de membrana, que pueden ser pasivos o pueden ser activos. Cuando son pasivos quiere decir que van a entrar por muchísima facilidad. Y mi célula que va a entrar por mucha facilidad, pues el oxígeno lo va a entrar muy rápido. El agua podría pasar en transporte pasivo, entrar, no tanto, pero le permite entrar a cierto tipo de agua y poder filtrar siempre y cuando el agua traiga sales. Si no trae sales, pues no la deja entrar, porque necesita hacer un intercambio de la bomba para poder ingresar. Y eso inclusive comienza a ser activo. ¿Listo? Pero después de que ya recibe lo principal que necesita entrar, que para ella inicialmente va a ser el oxígeno, comienzan todos los recursos que llegaron allí a tratar de entrar. Entonces, ¿de qué va a depender que puedan entrar rápido o no rápido? Va a depender de los sensores de membrana. Entonces, los sensores de membrana son como los guardias de un edificio
que le están diciendo, lo reconozco, siga, no lo reconozco, espere, ¿cierto? Y resulta que mi cuerpo quería ser gordo. Entonces nosotros tenemos unos receptores de membrana ahí muy rápidos, que son los receptores insulínicos. Entonces yo tengo unos receptores insulínicos que cuando el carbohidrato llega acá con su prima hermana amante insulina, entonces llega y dice a la insulina, reconózcame, y ¡pum!, la célula deja entrar el carbohidrato. Entonces entre los solutos, el más fácil de absorber pues son los carbohidratos, porque llega de una vez con el receptor de membrana para entrar. Y cuando usted hace una resistencia a la insulina, pues es muy sencillo. A los receptores de membrana les dio Alzheimer y ya no reconocen la insulina. Como no reconocen la insulina, pues no la dejan entrar. No dejan entrar el carbohidrato y el carbohidrato va a seguir circulando periféricamente, y si me lo miden en sangre, pues tengo diabetes. La diabetes no está en la célula, está en la sangre. Quiere decir que el carbohidrato nunca pudo ingresar de manera suficiente a la célula y la glucosa se quedó circulando en sangre. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mis receptores de membrana, pero ¿qué pasa si yo consumo más cantidad de la que yo necesito entrar? Todo lo que está en exceso se va a quedar acá, no va a entrar. Si no hay receptores, si no puede ingresar, pues no va a entrar, ¿cierto? Luego de los carbohidratos, entonces llegan los lípidos. Y los lípidos se encuentran acá con los fosfolípidos de membrana que tienen cabecitas afines a las grasas. Y dicen, ay, yo no tengo un receptor, pero mis cabezas son fosfolipídicas y nosotros somos amigos, yo te voy a dejar entrar. ¿Cierto? Porque los reconocen. Las cabezas de la parte de la membrana por los fosfolípidos van a reconocer los lípidos y los van a dejar entrar. Y llegan las pobres proteínas en la inmunda. Y le dice, usted no va a entrar, y aparte de que no va a entrar, espere que mi mitocondria active algo de energía porque usted necesita un carrier especial. ¿Me comprenden? Es decir, que para poder entrar esa proteína, mi mitocondria tiene que activar energía, porque si no activa energía, usted no va a entrar. Entonces una proteína cuando llega ahí, hasta que se active la mitocondria, hasta que todo eso suceda, pues va a pasar mucho tiempo. ¿Cuánto? El carbohidrato circulante, dependiendo del tipo de carbohidrato, yo lo tengo en mi célula después de que lo consumo entre media hora y una hora. Es decir, que si usted se toma un café con azúcar, en media hora esa glucosa del azúcar ya está en su célula. Que si usted comió cualquier cosa de sacarosa, lactosa, fructosa, en media hora está en la célula. Todo depende de cómo se lo comió, ¿cierto? Porque si usted primero lo que se comió fue un pedazo de carne de 1,5 libras, y luego se comió esa glucosa, gracias a Dios no le va a llegar a la célula, pero le va a quedar en su intestino y su hígado. ¿Por qué? Porque para haber procesado esa proteína que tuvo que pasar por el intestino, su cuerpo tuvo que utilizar la glucosa circulante para poderlo pasar. Por eso los médicos les dicen que el orden de los alimentos se altera el resultado. Si yo me voy a comer el delito capital y me encantan las papas fritas, pues me va a dar celulitis, sí, porque estoy comiendo un factor inflamatorio, pero si yo me como una porción grande de carne, grande, y un poquito de papas fritas, me da celulitis, pero no se me va a acumular la glucosa en el adipocito. ¿Por qué? Porque el carbohidrato de las papas se va a utilizar para procesar la proteína y ponerla a circular dentro de mi intestino y no en el intersticial. ¿Me comprende? Pero si ya me va a inflamar, porque el aceite de las papas es pésimo, me va a generar factor inflamatorio, pero no me va a engordar por las papas. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasa acá? Perfecto. Entonces, estas proteínas se quedan aumentando acá mucho tiempo el peso molecular, mucho tiempo. Y adicionalmente, recuerden que mi tejido produce proteínas, es decir, que aquí van a estar las proteínas de alimentación más las proteínas que mi tejido comienza a producir para poderse cicatrizar. ¿Qué quiero decir? Sí, nosotros necesitamos proteínas para que mi paciente cicatrice, y le voy a decir, suba las proteínas en la fase inflamatoria y en la fase postoperatorio para que cicatricen, pero no las aumenten mucho. Porque si el paciente, por ejemplo, se toma un colágeno para cicatrizar, va a ser pésimo. El paciente no debe tomar colágeno, por lo menos no el primer mes del posoperatorio. Porque si en el primer mes del posoperatorio el colágeno llega acá, porque yo me lo tengo que poner por la boca y él va a llegar acá, aumenta la presión y lo que me puede generar es más fibrosis y más edema, porque se va a tardar mucho tiempo en entrar y mi célula está produciendo colágeno así. ¿Me comprenden? Entonces, de pronto, lo que mi paciente sí podría consumir es aminoácidos, pero no colágeno. Es decir, yo le voy a mandar los bloques para que usted haga colágeno, pero no le puedo mandar la proteína completa. Entonces, nunca le receten a un paciente colágeno para cicatrizar en un postoperatorio, porque lo van a generar más fibrosis y más edema y se va a complicar. Y muchas veces hasta los médicos lo hacen. Entonces, eso va a ser un proceso de reacción periférica que no me va a ayudar. ¿Listo? Entonces, todo eso está pasando.
Entonces, y aparte de eso, llegó la señora leptina, llegó la señora resistina, acá llegaron las hormonas sexuales, entonces este adipocito es de una vieja, entonces llegaron los estrógenos, etcétera, etcétera. O sea, muchísimos componentes llegaron acá. Y la célula, todo lo que entra, por lo menos los solutos, que serían carbohidratos, lípidos y proteínas, tiene un estómago que digiere y la célula evacúa. O sea que la célula toma y evacúa, ¿cierto? Entonces ya vamos a quedar con lo que pasó con la arteria. Hasta ahí vamos claros. La célula evacúa. Entonces yo ya que tengo en este espacio, tengo el excedente de lo que usted se tragó, las proteínas adicionales que yo estoy produciendo que están acá. Si estoy en un posoperatorio, hubo una escena del delito, una cantidad de células muertas y rotas están aquí. Y cuando las células se rompen en una lipoaspiración o cuando se hacen en una lipectomía, no es como que el médico diga, ay no, voy a romper la célula y voy a sacar toda la vacuola grasa para que no quede nada de grasa allí. La grasa se va a romper y van a quedar pedazos de grasa aquí que están aumentando la presión aquí. Todo eso está aquí. Y tiene que llegar a un sistema que se lo tiene que llevar. ¿Listo? Entonces mi sistema es ¿cuál? Plan A. Mi sistema en plan A es el siguiente. ¿Cuál es el plan A? La vena. La vena es la más rápida porque es la que se va a conectar con mi sistema circulatorio rapidísimo. Entonces llega la pobre vena, que sería esta, y comienza a absorber y a llevarse lo más rápido que pueda ese tejido. ¿Qué va a absorber la vena? Primero que todo, obviamente, el CO2. Recuerden que lo primero que entró acá fue el oxígeno. Lo primero que va a absorber la vena es el CO2. Acá de una vez les voy a dejar una molécula que es importante para ustedes. A la vena no entra CO2 puro. A la vena entra CH2O3. Quiere decir que cada vez que yo absorbo el dióxido de carbono a mi vena, esta es la molécula que yo estoy absorbiendo. ¿Qué es esta molécula? CO2 más agua. O sea que cuando el CO2 entra a la vena, mueve mucha agua de la que está acá. ¿Listo? Entonces mi vena va a transportar el agua, va a transportar el CO2 y va a transportar proteínas de bajo peso molecular. Va a transportar excesos de hormonas, todo lo que tenga bajo peso molecular, ella se lo va a llevar. Las venas, ¿a dónde van a llevar principalmente eso? Ah, bueno, los minerales también se los van a llevar las venas, porque los minerales, por ejemplo, como el sodio, el potasio, son chiquititos y ella los puede transportar. ¿A dónde los va a llevar? Pues al riñón. Ella sube rapidito y va buscando riñón por todas partes para decirle al riñón, tome, evacúe esto que está sobrando de acá, ¿cierto? Y obviamente luego al pulmón para pasar por donde pasan las venas de mis piernas primero. Primero pasan por el riñón y luego pasan por el pulmón. Cuando pasan por el riñón dejan allí lo que tenga que dejar y luego siguen para el pulmón, y en el interés superior bajan por el pulmón y luego llegan al riñón. ¿Me comprenden? Entonces eso es lo que va a pasar de alguna manera. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó con el pedazo de grasa que quedó ahí? ¿Qué pasó con el colágeno que sobraba? ¿Qué pasó con las papas fritas que me tragué ayer? ¿Qué pasó con todo ese excedente, las células muertas, todo esto que está acá? Todo esto se va a quedar acá hasta que mi capilar linfático no lo pueda mover. O sea que todo lo pesado se lo va a llevar mi capilar linfático, o sea, este que estaría aquí, este capilar linfático. Y este capilar linfático que se va a llevar, primero, metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? Los excedentes de los elementales, es decir, los excedentes de proteínas, los excedentes de carbohidratos, los excedentes de lípidos, se los va a llevar. Segundo, obviamente el agua, o sea, él va a terminar de sacar el resto de agua que esté allí. Tercero, las células muertas. Cuarto, los pedazos que él encuentre ahí de todo lo que no sea de este tejido se lo va a llevar, ¿cierto? Pero ese capilar linfático la tiene re dura para poder llevarse eso. ¿Por qué? Porque a diferencia de la vena y a diferencia de la arteria llegaba acá y necesitaba sacar eso, ¿cierto? ¿Cuál fue la facilidad de la arteria? Que el corazón la bombeó. ¡Pum! Sacó. ¿Cuál fue la ventaja de la arteria? El corazón aspiró como si fuera el émbolo de una jeringa. El capilar linfático no tiene ninguno de esos dos mecanismos. Y de hecho, a diferencia de este sistema, mi capilar linfático sí es abierto, está conectado con el sistema. Entonces el capilar linfático entra por presión, pero tiene como puertas de entrada en la cual nosotros vamos a entrar. ¿Listo? Entonces la linfa se produce minuto a minuto. ¿De qué? De acuerdo a lo que yo tenga acá.
Entonces yo puedo tener una linfa que es agua súper limpia, súper cristalina, o yo puedo tener una linfa que es un lodo y una gelatina supremamente compacta. ¿Y cómo va a ser la linfa de un postoperatorio? Pues como un lodo, una gelatina totalmente compacta, porque es como cuando el río acá se congestiona lleno de palos y que nos quitan el agua, porque pues no está puro para poder fluir y va a tener demasiados sólidos que no lo va a dejar fluir. Pues lo mismo pasa allá, le cierran el paso y usted no pasa porque no podemos llevarnos todo eso que nosotros tenemos allí. Entonces nosotros debemos facilitar el sistema linfático para que mi tejido comience a recuperar, porque si el sistema linfático no se lleva esto, pues ¿qué va a pasar? Que aquí se va a quedar una acumulación y mi cuerpo, ¿ustedes han visto qué pasa con las prótesis de senos cuando las retiran después de muchos años? ¿No? Claro, si de pronto por ustedes tienen un grupo, si Raquel ahorita me incluye en el grupo, les voy a pasar un video para que vean lo que pasa. Así estén perfectas, así no suceda nada. Cuando las sacan después de 20 años, tiene capsulitis, es decir, que encima de la prótesis, que es una capsulitis, ¿es mala? No. Mi cuerpo todo lo recubre de proteínas. Eso quiere decir que en esa capsulitis la prótesis se llena de proteínas y se hace como un forro a la prótesis, ¿cierto? Entonces imagínense que acá yo me puedo llevar parte, pero no me alcancé a llevar todo. Y algo que a veces es muy denso para poder entrar al capilar son los pedazos de grasa chiquititos que quedan allá que el médico no alcanzó a aspirar. Eso es muy pesado. O sea, si yo puedo ver ese pedazo de grasa, es 20 veces superior a la entrada que tiene un capilar linfático. ¿Me entienden? Es decir, si yo lo puedo ver, es 20 veces, así sea de 5 milímetros, si yo lo puedo ver, es 20 veces mayor a la entrada en el capilar linfático. O sea que mientras que esa grasa siga entera, no puede entrar. Entonces mi sistema linfático tiene que mandar macrófagos, neutrófilos, fagocitos a que se traguen eso y traten de dividirlo en partecitas. Pero para que ellos traguen eso, pues ¿qué tengo que hacer? Movilizar mi sistema para que esas células puedan irse y poderse comenzar a movilizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos pedacitos de grasa chiquititos quedaron allí, mi cuerpo entre el día 4 al día 12 comienza a recubrirlos de proteínas. ¿Entienden? Hace esa cápsula alrededor. ¿Y cómo llamamos a esa cápsula que se recubre de proteínas? Fibrosis. Entonces, si yo no saco esos pedacitos de grasa, de alguna manera, esos pedacitos de grasa van a hacer un proceso fibrótico y es la primera causa de la fibrosis, los septum grasos. O sea que para que yo prevenga esos septum grasos, no es tanto cuánto comprimo al paciente, sino qué tanto drenaje le estoy haciendo al paciente para que mi sistema linfático esté barriendo. Por eso entra el sistema linfático como una parte fundamental en el postoperatorio. Yo podría hacer un postoperatorio haciéndole al paciente 2 drenajes linfáticos diarios, mañana y tarde, y no hacerle ninguna aparatología. Y mantenerlo así por 10 días más bueno, un sistema de compresión. Y les garantizo que si el proceso de la cirugía, porque a veces las cirugías están mal hechas desde el comienzo, pues va a ser efectivo porque yo le estoy ayudando a que el barrido sea supremamente rápido. Entonces, ¿qué pasa? Para que pueda pasar, creo que por acá tengo de imagen, si no estoy mal, para que pueda pasar, dime. Disculpe, por ejemplo, yo tengo una paciente asociada de quirúrgico y bueno, por precio de repente se fue otro lado. Pero dijo que el doctor le había recomendado, o de repente la otra persona le había recomendado con frecuencia prácticamente desde el primer día. Entonces yo le dije, bueno, como no sé, tampoco no le dije nada. Y dice que en esos tratamientos que le han hecho le han puesto incluso hasta carboterapia en menos de 15 días. Y ella me ha llegado con la fibrosis. Me ha llegado la fibrosis. Entonces, María Teresa me dice, le hicieron a la paciente precozmente carboxiterapia y radiofrecuencia. De las dos, ¿cuál sería peor? ¿La radiofrecuencia o la carboxiterapia? La radiofrecuencia. No, la carbo. La radio. ¿Quiénes votan por la carbo? Que fuera peor la carbo que la radio. De los dos, el único posiblemente utilitario en esa fase sería la carboxiterapia. Pero en una dosis correcta. Claro. Y eso yo lo aprendí siempre, pero ahorita lo vine a reforzar porque resulta que me tocó entregarle y capacitar una carboxiterapia a una cirujana plástica. Y yo en mi cabeza decía, una carboxiterapia, ¿qué va a hacer con una carboxiterapia? Y cuando llego yo me dice ella, no, es que yo necesito un protocolo de tantos centímetros cúbicos exactos porque yo necesito trabajar sobre el sufrimiento del colgajo. O sea que peor aún el asunto. Yo iba a trabajar sobre herida abierta. O sea, digamos, a mí se me abre el colgajo, o tengo, no, ni siquiera abierto, en problemas isquémicos, es decir, tengo la herida,
y tengo el moradote isquémico y lo necesitaba aplicar por debajo de la herida en isquemia para recuperar la vascularización. Claro. Y yo más adelante les explicaré mañana que vamos a ver aparatología, algunas cosas sí, algunas cosas no. El problema es saber qué tengo yo. Porque si usted se compra la carboxiterapia más barata del mercado, peor aún porque acá en Perú la primera vez que vine casi me corto las venas, cuando me dijeron que no, que acá simplemente lo que hacían era conectarle una manguera al tanque de CO2, abrir la llave y dejar salir el CO2 a flujo. Casi me muero, o sea, me morí, me enterré, me rehabilité, o sea, de todo. Yo no puedo colocar una carboxiterapia si yo no sé cuánto flujo le estoy colocando. Yo puedo matar a un paciente por enfisema embólico. O sea, yo tengo que saber cuánto, no, ya casi no era cuando me explicaban porque yo no entendía. Yo les decía, no, entonces abre el tanque, pero ¿a cuántos centímetros? Profe, pero es que yo, ¿cómo le muevo la llave para la llave? No, el regulador del tanque. Yo, ¿cómo así? Es que el regulador del tanque es el que me va a sacar el flujo al equipo y tengo un ingeniero super pilo que fraccionó esa dosis por tiempo para saber exactamente cuántos centímetros cúbicos sale por minuto. No, es que yo conecto la manguera y cuando yo veo que se llena de gas, entonces ya está, ahí la cierro. No, pues usted no ha matado al paciente. Porque si hay alguien que ame a los esteticistas, se llama Dios. Mira, les juro que un médico comete una iatrogenia, mata al paciente. La esteticista hace 10 iatrogenias y no lo mata. O sea, se los juro, un médico siempre complica al paciente con cualquier cosa que haga mal. La esteticista lo hace mal 100 veces y parece complicado uno. Dios las ama. Entonces yo digo, Dios las ama. No sé, porque con los médicos a mí me pasa constantemente. A veces, mira, una vez un esteticista me escribe que había hecho una hidrohipoplasia. Y me llama y me dice, no, es que la paciente está un poquito mal, tiene fiebre, tiene esto, tiene lo otro. Digo yo, ¿qué le pusiste? O sea, ¿qué le pusiste al suero? O sea, cogió como 10 hipolíticos que había en el mercado, wow. Que hay hartas marcas, y de cada una ya se le ocurrió colocarle 1 centímetro al suelo. Entonces cogió, no sé, CR7, de Nova, Biocare, del Clar, y de cada uno le puso 1. O sea, cruzó 10 laboratorios en el suelo. O sea, yo decía, ese paciente se va a morir. Y la señora ya estaba en clínica, o sea, estaba mal. 3 días le pasó la fiebre y eso sí bajó 50 centímetros. Y ya lo que le importó fue que bajó 50 centímetros, y que casi mata al paciente. O sea, eso es gravísimo, gravísimo. Si todos los laboratorios lo primero que me dice es no cruce laboratorios. Y esta loca va y cruza 10. O sea, no 1 ni 2, sino 10. Eso le colocó piruato al cachofa. Todo lo que encontró en su laboratorio lo puso en ese suero. Pero eso era una alquimia completa, ¿no? O sea, eso, y no mató a la paciente. Entonces yo digo, no, definitivamente Dios no sabe. Entonces, esto es lo mismo que yo les mostré en la imagen más segmentada: arterias, venas, y esto verde que ustedes ven es sistema linfático, ¿cierto? Entonces vamos a imaginarnos que yo tengo una red de un pescador, y yo esa red del pescado, mi red es el sistema arteriovenoso. Y yo mandé esa red al océano, y cuando saqué peces, saqué algas, y esas peces y esas algas van a ser mi sistema linfático. Si el pescador quiere que esa red se desocupe rápidamente, no va a coger pescadito por pescadito, alguita por alguita, sino mi pescador, ¿qué va a hacer? Batir la red. ¿Qué bate nuestra red? La respiración. Entonces, cada vez que nosotros respiramos, mi red arterial venosa hace esto. Y cuando hace esto, ¡pum!, mueve el sistema linfático. Ese es el primer sistema elemental para mover. 10 minutos más. Perfecto. Hasta ahí vamos. Entonces, paciente que no respira, paciente que no se recupera. Ustedes saben que es un incentivador respiratorio, ¿no? Acá existe emancipación. Y lo que no existe emancipación, no existe. O sea, usted o tiene mugón o tiene emancipación. Esas dos. Yo me quedé sorprendida la primera vez que fui a mi emancipación, porque en mi país las cosas no se venden así. Y esa vez yo para emancipación, le digo a Raquel, quiero unos uniformes, y me lleva más, me dice, vamos a emancipación. Y yo, bueno, llegamos a emancipación. Cuando yo voy por la calle, íbamos las dos caminando, incubadora, camilla, equipo de rehabilitación cardiopulmonar, ahí en la calle como si estuviera vendiendo huevos. O sea, cuando yo llegué a Raquel, ¿esto qué es? No, es que acá en todos los insumos médicos. Pues en mi país eso no se vende así. O sea, las oficinas son cerradas y eso es hospitalario y súper complicado. Digo, lo que no existe en emancipación no existe. En emancipación no existe. No, sí, entonces listo, perfecto. Entonces, existe una cosa muy sencilla que en el COVID se hizo muy popular, que se llaman los incentivadores respiratorios. De hecho, si ustedes lo tienen en su casa, me gustaría que mañana lo trajeran.
que son esos pimponcitos que están dentro de una cosa que uno inhala y eso no sirve. Sí, lo que pasa es que el espirómetro es mucho más sofisticado que eso. Pero así le dicen espirómetro, pero eso es un incentivador respiratorio. ¿Listo? Por eso te digo, si tienen en su casa y mañana, mire, mañana necesito que si tienen fajas, las traigan. Mañana les voy a poner unas tareas para traer algunos elementos que voy a necesitar complementarios para que pues podamos ampliar un poco más ese concepto. Entre esos, el incentivador, si lo tienen. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que yo, si quiero rehabilitar a un paciente en un postoperatorio, lo ideal sería que desde el primer día su paciente tenga su incentivador respiratorio. Sobre todo, sobre todo si se hizo una abdominoplastia. ¿Por qué? Porque en la abdominoplastia le hicieron plicatura. Y al hacerle plicatura, su diafragma no está bajando. Entonces, si yo la pongo a respirar por un incentivador, comienzo a reeducar que su diafragma baje. ¿Cómo sé que se está rehabilitando bien? Pues que suba los pimpones. ¿Me entienden? Entonces, yo le voy a decir a mi paciente diariamente, vamos a iniciar los primeros 3 días con que hagas 5 a 10 inhalaciones de esos 3 veces al día. Entonces 5 veces por la mañana, 5 veces al mediodía, 5 veces por la tarde, los 3 primeros días. Y luego le digo que lo haga 8 y voy subiendo hasta que llegue 10 en la mañana, 10 al mediodía y 10 en la tarde. Si yo hago eso en un recorrido de 10 y 15 días, mi paciente respira mejor, mi paciente se rehabilita mejor. Es claro, o sea que si mi paciente tuviera una abdominoplastia y yo fuera cirujano plástico, mi paciente sale de una vez con su espirómetro, su incentivador respiratorio, para que comience su rehabilitación respiratoria, y si ella respira bien, pues se recupera mejor, que es el principio básico. Entonces eso podríamos recomendarlo nosotros. Claro, cuando mi paciente llega, si no se lo ha recomendado al médico, pues se lo recomiendo yo. Y la paciente me va a decir, ¿para qué? Le digo, tú no sientes que te estás como colgando para respirar, entonces obviamente el primer día de pronto hace 3 y se ahoga. Listo, pues 3, pero iniciemos, o sea, no nos quedemos en que se va a quedar respirando así toda la vida. Perfecto, entonces este es un corte que se acuerdan que les decía, esto es lo que nosotros vemos. Entonces mi columna acá está empujando, eso es un corte real. No sé si acá Perú alguna vez ha venido un body, ¿saben? Eso es un cuerpo real de bodies, de esos cuerpos plastinificados. Miren los riñones en qué posición. ¿Se acuerdan que les dije que los riñones es lo único de mi abdomen que se va a ir hacia el hueco de la espalda? Y acá estaría tronco venoso, tronco arterial. Al ladito de este tronco venoso y este tronco arterial está mi tronco linfático. ¿Por qué es tan importante? Ya vimos en la vía celular por qué es importante la respiración. Ahora veamos en la vía abdominal. ¿Qué es esto que está acá por encima? El diafragma. Entonces, cuando nosotros respiramos, mi diafragma hace esto. Cuando nosotros exhalamos, mi diafragma hace esto. O sea que el diafragma para mi sistema linfático es como si fuera el émbolo de una jeringa. Cuando nosotros inhalamos, el émbolo se empuja, cuando nosotros exhalamos, el émbolo abstrae. O sea que el diafragma prácticamente es el corazón de mi sistema linfático, que es lo que va a hacer que se jale hacia arriba el sistema linfático. Y miren qué pasa, por acá al ladito, aquí, encima de esto, por acá, yo voy a tener esa famosa cisterna de Peque. O sea que cuando yo hago esos bombillitos acá de la cisterna de Peque, usted se gastó sus yemas de los dedos. Por gusto. Lo que sí hizo fue que si usted le puso a su paciente inhale, exhale, pues eso fue lo que más hizo la activación, pero lo que usted hizo con las yemas de los dedos se las gastó. Se está borrando las huellas digitales en porque ahí no hay ninguna activación. Si usted cree en el pecho y en el más allá, le activó el plexo solar, pero nunca activó la sistema porque la sistema está a años luz de lo que usted está tocando en ese momento. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que este es un capilar linfático? Y estas son las células que están alrededor del capilar linfático. Si ustedes analizan estas cositas que están acá, se llaman filamentos de fijación. Esos filamentos de fijación son fibras de colágeno. Entonces, cuando esos filamentos se fijan, ¿a qué se van a fijar? Al colágeno que está en el intersticio los va a fijar a la matriz extracelular y la matriz la va a fijar a la célula. Entonces, cuando los filamentos se mueven, por el movimiento, abren el conducto. Eso quiere decir que yo necesito que esto se mueva para que esta compuerta se abra. Si no se mueven, pues la compuerta se queda cerrada y aquí no va a pasar nada. Entonces imagínense en un postoperatorio tratando de pasar un gordo de sumo así gigante, gordo. Imagínense en un gordo bien gordo, el que más gordo ustedes hayan conocido en su vida. Por una puerta así de chiquita. ¿Cierto? Entonces, ese gordo no pasa. Entonces, una de dos. Lo que tú hiciste es exacto.
Lo engraso para que pase. O sea, le pongo algo que lo engraso, ¿cierto? ¿Cómo lo engraso para que pase? De acuerdo a mi nutrición, de acuerdo a lo que yo coma, entonces le voy a favorecer que su conducto de viscosidad sea mejor. ¿Cuál es ese gordo en nosotros? El pedazo de grasa que le quedó ahí al paciente, que es lo que ella no va a poder movilizar. Entonces, yo una de dos, o parto el gordo en varias partes, yo lo engraso, los abdomen, todo para poderlo pasar por pedacitos y lo engraso. ¿Listo? Entonces, ¿quién me va a partir ese gordo en pequeñas partes? Pues mis células linfáticas, mis neutrófilos, mi macrófago, lo dividió y entró, ¿cierto? Entró. Cuando él entró, entonces comienza la movilización, ¿cierto? Pero no quiere decir que entró, ya se movió. Entró, quedó ahí. Vamos a ver ahora cómo se va a mover ese gordo. Perfecto, entonces, después de que se recogen los capilares, nosotros vamos a lo que se llama precolectores, colectores y vamos a ir al ganglio. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? En los precolectores y los colectores nosotros encontramos la unidad más importante del sistema linfático periférico que se llama angión. Y allí, pues ya esos angiones van a favorecer a que vaya al ganglio. Entonces, pero mientras que va en este recorrido, no es un recorrido muerto. Acá mis macrófagos, mis fagocitos, mis neutrófilos están terminando de dividir esa partícula. Adicionalmente tenemos una célula chismosísima en el sistema linfático. ¿Cuál es esa célula? El linfocito. Ese es el chismoso, es la vecina que todas las noches se asoma por su ventana. Y usted llega, el linfocito, mientras que va en ese recorrido, manda unos transmisores diciéndole al ganglio linfático, le llevo grasa, células muertas, tal. Vaya preparando los linfocitos T para que terminen a hacer el proceso de depuración. ¿Está? Pero si el linfocito que va acá le llama al ganglio y dice, acá lleva un man que no tengo ni idea quién es, no sé quién es, no lo he podido reconocer, ya le pregunto a todas las células si lo conocen, si lo desdoblan, no tengo ni idea quién es. Pues mi ganglio se prepara para bloquear el paso de ese intruso. ¿Cierto? Entonces, cuando llega algo que durante el recorrido no se pueda reconocer y llega al ganglio sin reconocer, el ganglio inmediatamente lo para. ¿Qué podría hacer ese intruso? Una infección, proceso séptico, por ejemplo, no sé, por eso es tan complicado coger una bacteria periférica en una sala quirúrgica. Entonces la bacteria estaba acá, entró en mi cuerpo y cuando entró en mi cuerpo mi linfocito dice, yo nunca he producido nada para matar esa bacteria, entonces la voy a detener. ¿Listo? Entonces, si un paciente tiene proceso infeccioso activo, se suspende cualquier maniobra de drenaje de manual periférico. Cualquiera, no puedo hacer masaje, no puedo hacer equipos, no puedo hacer maniobras. Vamos a dejar solamente el drenaje autónomo del paciente, o sea, que lo mueva por respiración, que lo mueva por eso. Porque si yo hago un drenaje linfático en un paciente que tiene un proceso infeccioso manual, comienzo a estimular el ganglio, comienzo a estimular la linfa, este ganglio está reteniendo esto, pero él también funciona por presión. Eso quiere decir que si me pongo a presionarlo, pues usted quiere que lo libere, váyase. Y comienza a irse a generar una infección séptica generalizada en el cuerpo. Entonces, frente a infección, nosotros suspendemos cualquier maniobra si el médico me diga misa. O sea, si este pedazo es el que está infectado, y hasta que ese pedazo no está recuperado, no le vuelvo a hacer absolutamente nada que no me autorice el médico para realizar. Y lo único que sí, definitivamente, si me diga que lo haga, no lo voy a hacer, es ni aparatología normal, ni drenaje linfático manual. ¿Por qué les digo aparatología normal? Porque yo puedo tener una cámara hiperbárica. Entonces yo tengo la plata y tengo en mi casa guardada en el salón de mi casa una cámara hiperbárica. Ahí la voy a meter. O de pronto, no sé, un equipo lumínico periférico que no tenga contacto con el paciente o algo así que, bueno, como les decía, los cirujanos plásticos inyectan CO2, pero pues ya es una competencia mucho más amplia. Pero frente a infección, nosotros detenemos todo el proceso que vayamos a realizar porque no quiero generar una complicación. ¿Listo? Y no le hemos agregado la cerecita del pastel. La cerecita del pastel, ¿cuál es? Pensemos que esto fue una lipectomía normal, pensemos que esto fue una lipo normal. ¿Qué pasa cuando a mí me hacen una lipo o una lipectomía y me agregan temperatura? Es decir, me hicieron un J-plasma, me hicieron un renubio, me hicieron un refraction, me hicieron una láser lipólisis, pues que adicionalmente mi piel va a estar quemada. O sea, que el otro trauma que voy a tener es una quemadura. Eso es bueno porque genera ciertas cosas que me funcionan, pero es malo porque mi proceso cicatrizal va a ser un poco más detenido. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Perfecto, entonces llegó al dichoso ganglio y esto es lo que les decía del linfangión. Resulta que en unos estudios clínicos, que ahorita no puedo abrir mi presentación, descubrieron que en la adventicia de los vasos sanguíneos y en el cubrimiento de los capilares linfáticos
nosotros encontramos unos receptores que son muy sensibles a la presión. Eso no se había descubierto. Entonces decíamos, los ganglios linfáticos se mueven por presión porque yo digo, Pueden ser pero pantalones ustedes en el apretados estudio de que clínico, te hacen es daño. que demostraron que ellos tienen unos receptores nerviosos muy potentes para captar los cambios de presión. ¿Qué pasa entonces? Así es el angioma. Entonces aquí se llenó de linfa, cuando se llenó de linfa y este está vacío, pasa para acá y cierra esta puerta mientras que sigue. O sea, va entrando, cerrando puerta, va abriendo, va entrando, pero este angioma es como la puerta de mi casa que la cierro y no le sirve. Es decir, que se abre muy fácilmente y devuelve otra vez el nicho. ¿Es claro? Entonces, ¿qué pasa? El ritmo de los angiones, y eso es supremamente importante, se dice que puede ser de 2 a 1 segundo. ¿Qué quiere decir? Que ellos se demoran en llenar de 2 a 1 segundo, desenfocan de 2 a 1 segundo. Y eso va a ser muy importante para las técnicas de drenaje linfático estáticas, es decir, estáticas me refiero a que no se deslizan completamente. Cuando nosotros hacemos técnicas, por ejemplo, Buder, es muy importante que mi nivel de arrastre inicial sea, por ejemplo, 2, 1 segundo, descanse 2, 1 segundo. Debe ser ritmo mental. 2, 1, 2, 1, y que lo haga rítmicamente. Es decir, no es que yo acá iba con el ritmo de quién? Acá iba con el ritmo de una música súper relajante. 2, 1, y aquí me encontré con el ritmo del reggaetonero. O sea, supremamente rápido. No. El sistema linfático se mueve rítmico y normalmente nosotros contabilizamos por segundo la cantidad de movimientos que vamos a ver para que realmente lo podamos estimular. O sea, a veces uno mentalmente está haciendo un conteo todo el tiempo de lo que está realizando. Acá tenemos un corte que para mí, para cirugía plástica, es supremamente importante. Entonces, teóricamente, si ven, esto se mueve por vía subcutánea y dérmica, o sea, todo el plano del linfático está subcutáneo y dérmico. ¿Qué está debajo de esto? Los músculos. Entonces se conectó dermis, hipodermis, y a la hipodermis comenzó a hacer la circulación hacia mi sistema linfático. Cuando un paciente tiene una abdominoplastia o cuando un paciente tiene una cirugía de colgajo, pierde los ganglios linfáticos de acuerdo al punto o posición donde se haya hecho la cirugía. Entonces, si el paciente tiene una abdominoplastia, perdió los ganglios ilíacos, es decir, que ya esta conexión por tejido celular subcutáneo no está. Axilar. No, ¿listo? No existe, no puede pasar al axilar, no hay conducto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa linfa? Que en vez de hacer este recorrido, tiene que hacer este recorrido. O sea, nosotros tenemos unos plexos que se llaman percutáneos, que en vez de ir por acá, entran dentro de la pared muscular y se van hacia la parte posterior. O sea que la linfa de este pedacito de una abdominoplastia no va a correr para ninguna otra parte que no sea la parte posterior. No va a subir, no va a bajar para ninguna parte, se va a ir hacia atrás. Es decir, que se va a filtrar como si fuera una coladera. Entonces se va a filtrar de la dermis a la hipodermis, de la hipodermis al músculo, del músculo a las vísceras. Eso es supremamente precario y se va a demorar en adaptar, en ser funcional por lo menos de 10 a 20 años. O sea que mi paciente siempre va a tener pubalgias, inflamación en esta parte baja porque no va a poder mover el líquido, le van a dar varices, va a tener más celulitis porque todo el tren inferior no se recoge de manera adecuada. Entonces nosotros no podemos en ninguna técnica de drenaje, en ninguna, hacer arrastre sobre esta parte. ¿Yo para dónde voy a dirigir la linfa? De acá. No puedo dirigirla, y esos estudios están hechos hace 2 años. O sea que si yo les doy esta charla a ustedes hace 5 años, les estaría haciendo algo muy diferente. Pero hace 2 años descubrió que eso nunca más se vuelve a conectar. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes hacen el barrio de aquí a la axila, lo están llevando a un punto de no recolección. Entonces yo barro de aquí a acá, trato de empujar, dejo el líquido acá, genero acá una fibrosis lineal que no tengo para dónde mover. O sea que ni lo puedo mover para acá, ni lo puedo sacar para ninguna parte. ¿Y de dónde a dónde va a estar mi límite que no voy a poder mover? De ilíaco a ilíaco. O sea, lo que esté por dentro de los ilíacos es lo que se va a ir a hacer. Lo que está por fuera de los ilíacos puede conseguir una vía de conexión que el señor Godoy dice no existe, y que el señor Shushi, que es el mayor, digamos, de comillas, en ese momento que habla de Boder, dice sí existe y se llama IA, y sería conectar el ilíaco con la axila. ¿Es cierto? Pero del ilíaco para adentro, o sea, de la espina ilíaca para adentro, échale la bendición, porque nunca se va a volver a conectar para ninguna parte. Siempre se va a ir hacia adentro. Entonces, una persona que se haga una linfectomía va a tener más infecciones urinarias, va a tener más fibrosis en el útero, en los ovarios, porque su sistema linfático está muy, muy cargado, porque todo se va para adentro. ¿Y si es
No, o sea, yo puedo, de la herida para abajo, o sea, de la herida para abajo, yo puedo pasar inguinales profundos porque está conectado, pero de la arriba para arriba hasta el ombligo, no tengo ninguna conexión. ¿Es claro? No tengo. Entonces, estamos nosotros en la mala cuando un paciente se hace una cruralplastia, que es el corte que les hacen acá de colgajo en la pierna, se fue el inguinal también, y aparte de todo se fue al tronco linfático superior, abdominoplastia, que es como un bypass. Se hizo cruralplastia, que sería el corte de acá, se hace abdominoplastia y se hace brachioplastia. Entonces, corta el tronco linfático acá, cortas el paciente, funciona porque Dios lo quiere. Así es. Todos los percutantes están jalando hasta el músculo. Claro. pero para las vías linfáticas no. Solamente al hacer ejercicio. O sea, tiene acá de pronto, porque hay pacientes que se hacen la herida hasta acá. Y hay pacientes que cuando se hacen la interna, que ya no sería la pluralplasia, porque la pluralplasia es acá diagonal, pero hay pacientes que se han hecho todo el muslo que va de la ingle a la rodilla, perdieron el tronco linfático, que es lo último que les voy a decir antes de que puedan combinar. Nosotros tenemos algo que son los troncos linfáticos, que son estos que están indicados hacia los principales ganglios. Pero no, perdón que le corte, pero normalmente, o sea, un profesional que tiene que ver porque vela por la vida y la salud del paciente, no va a hacer tantas combinaciones en cirugía. Sí las hacen porque el problema es que los cirujanos plásticos no saben del sistema linfático, no tienen ni idea. Ellos no tienen, o sea, yo que capacito cirujanos plásticos y les pregunto del sistema, mira, ya que fue a capacitar la médica de la carboxiterapia, precisamente nos pusimos a hablar de eso. De 10 y el mismo doctor Godoy y Sushi, este doctor que está acá, Centro Sushi, que se escribe así, que es el único Sushi, o sea, Godoy es un teso, pero Godoy tiene que utilizar los estudios de Sushi para poder hacer su sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque Sushi es el único anatomista a nivel mundial que ha visto el sistema linfático, que sabe por dónde va. Todas las gráficas que ustedes encuentren de tinción del sistema linfático son del doctor Suchi, él es un argentino. Godoy utiliza estas láminas en sus presentaciones porque es que nadie ha tintado la linfa para saber por dónde va. Y Suchi sí lleva 40 años estudiando por dónde va la linfa. Y Suchi fue el que descubrió que el sistema de Pequén no estaba arriba, sino estaba abajo. ¿Saben cuántos cirujanos plásticos han capacitado ellos en sus 40 años de trayectoria? Cada uno no ha capacitado más de 5. Y si usted los ha capacitado con ellos dos, usted no sabe el sistema linfático. Porque son los dos pioneros en estudio del sistema linfático a nivel mundial. Y los cirujanos plásticos no les interesa estudiar el sistema linfático. Y entonces, ¿qué pasa? Tanto que no les interesa que cuántos cirujanos plásticos a ustedes las mandan a hacer ultrasonidos del día 1 a 1. ¿Cuántos cirujanos plásticos, no estoy hablando de médicos, mandan a hacer cavitación en el día 3? Yo tengo un centro de cirugía plástica que genera una técnica que se llama Total Definer, y los médicos plásticos están estudiando con esa técnica. ¿Saben que ahí tienen la técnica? Hacer radiofrecuencia a los 3 días. Y yo tuve que hablar con esos médicos. Y en la técnica que están trabajando ahorita, y ese médico es pionero a nivel mundial en esa técnica para abdominoplastia y marcación abdominal. ¿Tienen complicaciones? Sí, pero sus resultados, digamos, de 10 pacientes, 2 se complican muy fuerte linfáticamente, 2 medio y 5 quedan perfectos, porque también el sistema linfático es una ruleta y no todo el mundo trabaja tan efectivamente. ¿Cuál es el principal problema? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se ven esos casos de kilos mortales, ¿qué es lo que vale la parte plata? ¿Cuánto les vale un quirófano? Entonces el paciente no va a entrar al quirófano a hacerse 7 cirugías en diferentes tiempos. Se hace 2 o 3, pero 2 o 3 ya son demasiadas. Son demasiadas cirugías, y más dependiendo del tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque si el paciente nada más entró a hacerse, como es un paciente bariátrico, va a entrar a hacerse, por ejemplo, 2 sencillas que son 3. Abdominoplastia de tronco 360, son 2, porque sería una abdominoplastia y una dorsoplastia, es decir que la cirugía va a ir desde acá hasta acá, son 2, y se hace cruralplastia. Chao, o sea, mi tren inferior ya usted lo cortó y quedó desconectado por bien. Así no se hagan una brachioplastia. Entonces, no, un paciente bariátrico es un paciente complejo, que nos, como te digo, le van a dar muchos sistemas para comenzar a recuperar. Pero es que nosotros en cirugía no tenemos antecedentes, no hay antecedentes. ¿Hace cuánto tiempo se hacen abdominoplastias? 40 años. Apenas están comenzando a morir los pacientes de abdominoplastia. Apenas están haciendo los estudios de por qué él murió, por qué él murió. Y en 50 años les van a decir, el peor delito que usted le puede hacer al cuerpo es hacer una cirugía colgada. Se los garantizo, vascularmente, linfáticamente, a nivel inmunológico. Pero en este momento no me lo... Como pasó con las mamoplastias. ¿Cuánto tiempo tardamos para entender que era ponerme una prótesis de mamas, era hacer un síndrome de ácido linealmente?
los médicos para aceptar que eso pasaba, pasaron 40 años y lo aceptaron hace 3 años y dijeron sí. Toda paciente que tenga prótesis mamaria, todas las que acá estén sentadas y tengan un tatuaje, tienen síndrome de Asia activo. ¿Qué es el síndrome de Asia? El síndrome de Asia es una enfermedad autoinmune que se produce por efectos externos. Es decir, que cualquier cosa que usted haga en su cuerpo externa o se coloque en su cuerpo lo va a enfermar. La tinta de un tatuaje, una prótesis mamaria, me puse un piercing, ¿cierto? Un arete. Síndrome de Asia. Asia, así como el continente. Asia, como el continente, ¿cierto? Había un grupo de mujeres que han empezado a presentar síntomas. Yo tengo un caso clínico y les voy a contar qué tan grave es ese síndrome. Yo tengo un caso clínico con una paciente real, alumna mía. Esa paciente yo la conocí antes de hacerse la cirugía, súper bien, súper alegre, Como se hizo la cirugía, yo dejé de verla porque ella se retiró del gremio como muchos años. Y yo ya me la encontré y dije, Adrianita, ¿qué pasó? No, es que imagínate que estoy en una condición psiquiátrica, me la he pasado de clínica en clínica, tengo niveles de esquizofrenia, ansiedad, estoy medicada, Mira, estudios clínicos, y no, nunca duró 10 años así. Cuando salió el escándalo del síndrome de Asia, ella dijo, no, me voy a quitar las prótesis. O sea, ella lo único que se había hecho era mamoplastia. Me voy a quitar las prótesis y a ver qué le dijo al cirujano. ¿Qué hacemos? Este cirujano dijo, vayamos, quitemos las prótesis. Quitó las prótesis, a los 6 meses quitó todos los medicamentos, se curó totalmente del síndrome psiquiátrico. Entonces, ¿el problema cuál es? A mi cirujano, en este momento, por eso le tantas desplantaciones mamarias. Porque existen los estudios clínicos donde dice, y el porcentaje no es bajito. O sea, de 100 pacientes que se meten cosas en su cuerpo, mínimo el 8% va generando síndrome de Asia grave. Eso quiere decir que de 100 pacientes que se colocaron tetas, 8 se van a complicar de manera grave. Grave. Y grave es grave, o sea, que pueden generar patologías. Pero a mí cirujano plástico no hace eso. Claro. Y va a ser obligatorio para él decirlo ya por ahí unos 10 o 20 años donde le digan a usted la aspirina. ¿Se acuerda cuando la aspirina, cuando uno era chiquito, no las tomaba por deporte? Y luego salieron los estudios de la aspirina y dijeron, la aspirina es pésima para el riñón y el hígado, no tome aspirina. ¿Cuántos años se fueron los estudios? 100. La aspirina salió en 1890 y los estudios salieron en 1996. Entonces les garantizo que las cirugías plásticas en 50 años van a estar destruidas. O sea, van a crear muchas cosas que sustituyan eso, porque el daño que nosotros hacemos a nuestro cuerpo con una cirugía plástica es infernal. Yo me lo hago porque la parte estética es más importante. Sí, obviamente. Yo les digo a mis pacientes, eviten una abdominoplastia a todo costo. Yo sé que hay muchas cosas que son psicológicas, mentales, pero es que, dígame, ¿cuál paciente con abdominoplastia? ¿Y la rino? De 110 años. No. O sea, están muriendo de 70, 80 años. Vamos a mirar si eso quita longevidad, vamos a mirar todo lo que está pasando por lateral y nadie me lo va a decir. ¿Sí? Depende, porque la lifting facial es una ritidoplastia y me cortan ganglios, porque normalmente mi lifting va a ir acá sobre los preauriculares o va a ir atrás sobre los postomastoideos. Igual pierdo estos ganglios. Igualito, dime. ¿Y la rinoplastia? No, la rinoplastia no corta ganglios. Acuérdate que la rinoplastia, una cosa es cortar el segmento y otra cosa es invadir el segmento. En el caso de la rinoplastia no hay cortes de colgajo. El problema es que lo que es colgajo es piel. ¿Sí me entiendes? O sea, a mí me pueden quitar la vesícula y es grave, pero es más grave que me quiten un pedazo de piel. Porque al quitarme la vesícula no me están cortando ningún ganglio linfático importante. Pero si a ti te hicieron, no sé, una mastectomía, por ejemplo, es importante la glándula, pero más importante que la glándula es que te quitaron toda la cadena angular o parte de la cadena angular, que es lo que te va a generar un compromiso de complicación a futuro en otras partes. Disculpe, una pregunta. Con respecto a las liposucciones, de alguna forma, porque hay liposucciones en las cuales ponen la cánula, no es que invadan por el corte, ¿no? Sí. Y en este caso, invadiría y afectaría al no, sistema. porque la ventaja que nosotros tenemos es que los capilares sí hacen anastomosis. Los capilares sí hacen anastomosis. Lo que no hace anastomosis es los ganglios linfáticos. Es decir, anastomosis quiere decir que el capilar linfático hace mitosis y se divide y crea otro, pero el ganglio linfático no lo puede hacer. Entonces digamos que con la lesión de la lipo se van a romper muchos capilares linfáticos, pero con el tiempo van a ser, obviamente el tejido va a quedar dañado, o sea, ninguna lipo va a ser perfecta y ya lo voy a explicar, pero los capilares se van a volver a producir. El problema es que en el corte del colgajo siempre se van a ir, los ganglios no siempre, depende de donde me quiten el colgajo. Lo que pasa es que los colgajos coinciden
con áreas ganglionarias Con la conexión. importantes. Es decir, si a mí me quitaran un colgajo y lo que me quitaran, por ejemplo, hipotéticamente fuera acá el gordo de la cadera y me lo quitaran en un pedazo, pues es grave, pero no es tan grave porque por ahí no hay ningún ganglio linfático importante, ni hay el tronco linfático de miembros inferiores. Entonces es grave, pero no es tan grave, pero es lo mismo que me quiten un colgajo de aquí a que me quiten un colgajo de aquí. O que me quiten un colgajo de aquí o me lo quiten de aquí, que es lo que ya les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque resulta que los troncos linfáticos son internos en miembro inferior y son internos en miembro superior. Esa es una tinción del doctor Sushi. Entonces en la tinción él descubrió que por la parte externa no hay grandes troncos, de hecho solamente hay capilares menores. Es decir, que yo tengo mi carga linfática tibial y inguinal. O sea que mírense su dedo gordo y por donde suba el dedo gordo hasta la ingle, por ahí va el tronco linfático. Y se conecta, si ustedes ven, sube acá hace un brazo que sube y gira hacia el lado lateral. Es decir, se sube acá, gira y va hacia el brazo lateral que sería el ilíaco. Por eso es tan importante esta L. Entonces a mí me quitaron esta punta de la L, o sea que aquí se está conectando y aquí igual tiene que entrar hacia adentro por mis bíceps. Y que acá ya no se conecte y que se tiene que ir hacia atrás, hacia los bíceps. Entonces mis bíceps tienen una sobrecarga linfática que antes no tenían. ¿Me comprenden? Porque es tan grave que a mí me hagan una cirugía de colgajo, por ejemplo, acá interna, porque me llevaron el tronco y me llevaron a parte de todo el ganglio y se llevó a la parte inguinal. Profesor, otra pregunta. En el caso, por ejemplo, de que presentara, ¿no? un problema, porque dijo usted que un problema infeccioso definitivamente está contraindicado en drenaje linfático, pero por ahí puede haber antecedentes de pacientes que tengan ciertos problemas que conduzcan a una manifestación oncológica. En esos casos va a empeorar. O sea, puede hacer metástasis más rápidamente, va a hacer diseminación, o sea, y ha pasado que hay pacientes que se operan y no tenían una idea de que tenían un proceso oncológico. Por ejemplo, tengo un cáncer de cuello uterino, no estoy diagnosticada, ¿y qué médico me va a pedir a mí un BPH para hacer una lipectomía? No me hicieron, me la hicieron y resulta que yo tenía el BPH. Si te iba a generar la resolución de un cáncer maligno en un año, se te va a aparecer en 2 meses. O sea, va a acelerar muchísimo el proceso porque no tengo un sistema linfático que esté tomando y que esté depurando más grave todavía. Una paciente que ha cambiado. Hola. Profe, yo tengo una paciente que ha perdido, ella pesaba 120 kilos, ahorita ella está pesando 89 kilos y lo que le ha quedado es la flacidez del abdomen y de las piernas y los brazos. Entonces, en este caso, ¿qué se le puede recomendar a ella? El problema es que nosotros deberíamos coger al paciente lo más precozmente posible cuando se hace una cirugía de colgajo. O sea, lo más precozmente posible. Entre más tardíamente, para nosotros va a ser mucho más complejo en el paciente. Yo creo que si un paciente fuera consciente del daño que se... O sea, pues el daño no, un paciente de un bypass gástrico, una pérdida de peso. Es decir, ¿cuándo yo voy a generar esos colgajos? Yo voy a generar estos colgajos cuando mi cuerpo no tiene la capacidad de estabilizar el tejido conectivo. ¿Qué quiero decir? Si usted en un tratamiento de pérdida de peso está perdiendo más de 5 kilos en el primer mes, es pésimo el tratamiento. ¿Por qué? Porque si usted pierde 5 kilos o menos en un mes, su cuerpo adapta el tejido conectivo y comienza a recobrar la plasticidad, es decir, que va recogiendo el tejido conectivo. Pero si usted en un mes perdió 10 kilos, su cuerpo no tuvo la capacidad de recuperar la plasticidad. Como no tuvo la capacidad, pues usted comienza a soltar la piel. En el caso de los bariátricos, pues es imposible, porque en la cirugía bariátrica, pues el paciente va perdiendo peso de manera muy acelerada. ¿Sí me entiendes? Es decir, que en un primer mes puede perder 20 kilos. Pero para que eso me afectara menos, entre comillas, lo primero que tendría que hacer un bariátrico es comprimirse completo todo el cuerpo. O sea, hacerse un traje de compresión que vaya completo, como tipo buzo del océano. ¡Fra! Colocarse un traje completo de compresión, que mantenga su sistema totalmente comprimido, pero completo. O sea, tobillos, todo, como un traje de un buzo. 1, 2. Hacerse drenaje linfático intensivo diario, por lo menos 5 veces a la semana, 3 meses. 3 meses. Y como yo les puedo decir a ustedes que les garantizaría que de esa manera por lo menos la pérdida de turgencia cutánea fuera muchísimo menor, ya se los voy a justificar. El señor Godoy, sobre todo Godoy más que Suchi,
tiene resultados clínicos en pacientes con elefantiasis con una pierna con 1,20 m de grosor. 1,20 m, o sea, imagínense una pierna con un diámetro de 1,20 m de grosor. Y en un tratamiento del paciente de 1 año de compresión permanente, o sea, que el paciente tiene que tener 1 año, igual lo va a hacer de por vida, o sea, el amante del bypass tiene que utilizar el traje por lo menos 5 años, el paciente de elefantiasis va a tener que utilizar la compresión en movimiento de por vida. Entonces él les hace una compresión especial y el estudio clínico siempre los hace 1 año. Y cada mes van a su centro a hacerse terapia intensiva 1 semana. ¿Qué es terapia intensiva? Se hace un sistema de drenaje de 5 horas cada día. Pero ellos van 1 sola semana cada mes. O sea que en esa semana, digamos que les hacen 30 horas de drenaje linfático de lunes a sábado. ¿Me entienden? Y él tiene su estudio en que cuando el paciente termina el año, en la pierna reduce, que Raquel lo vio en la presentación, lo vieron las que fueron a la capacitación de Godoy acá. Él tiene una pierna de 1,20 que queda con un diámetro de 60 centímetros, 40 centímetros, sin cirugía de colgajo, o sea, no le cortaron piel y la piel retrajo un 70%. O sea, retrajo y se retrayó después de tener deformidades, bolas, tubérculos, se retrajo en un 70%. Pero eso no lo vamos a lograr ahí haciendo 3 barriditos de 20 minutos y haciéndolo una vez por ahí. Es una terapia que el paciente se saldrá muy costosa y obviamente que el drenaje linfático de Godoy es un esquema que involucra ejercicio terapéutico, actividades vías, o sea, yo le estoy haciendo drenaje. Por ejemplo, el paciente lo mandan a hacer ejercicio para comenzar a recuperar la turgencia, pero tiene que hacer ejercicio bajo compresión, o sea, que tiene que tener el traje cuando esté haciendo el ejercicio, porque si no tampoco va a ser funcional, y menos si hace un ejercicio de carga calórica, porque va a gastar más grasa de la que ya solo bypass está produciendo. ¿Me comprenden? Entonces yo podría lograr muchas cosas, pero eso requiere mucho tiempo. Y obviamente que estaríamos mirando las pérdidas de peso para saber cuánto lo puedo recuperar. Pero el problema es que yo tendría que coger al paciente que hicieron el bypass hoy, que va a comenzar. Inclusive el doctor Godoy decía que en pacientes de bypass yo debería iniciar profilácticamente 1 semana antes de la cirugía el drenaje. Y mantenerme con drenaje diario por lo menos los 3 primeros meses, 6 días a la semana. Mínimo drenajes de 1 hora a 2 horas, pues esta gente ni tiene plata. Muchos de nosotros no tenemos tiempo, pero yo le puedo garantizar a un paciente que la recuperación cutánea, entonces déjeme hacerle esto y espere 1 año a ver qué tanto se recuperó la piel para saber que si va a ir a cirugía de colgajo, de pronto hay áreas en las que no va a ir, entonces de pronto solamente se va a hacer la abdominoplastia, pero ya no va a requerir la cirugía de colgajo de brazos y de piernas. Entonces si yo puedo ir quitando cirugías de colgajo, pues va a ser muchísimo mejor. Dime. Buenos días, Jimena. Quería hacer una consulta. ¿Qué pasa si, bueno, en este caso lo he escuchado, ¿no? Mi consulta sería la siguiente. ¿Qué pasa si un paciente se hace lo que es la liposucción y, digamos, no cumplió todas las citas que tenía que asistir para hacerse lo que es el drenaje linfático, ¿no es cierto? Para que no le quede la fibrosis. Digamos, se descuidó. Pasaron 7 meses y sigue su fibrosis ahí, porque ella no siguió el pie de la letra del tratamiento, ¿no? ¿Hay algún método en que ella pueda ayudarse a desaparecer lo que es la fibrosis si ya pasó de 6 a 8 meses y sigue ahí en el Yo cuerpo? puedo mejorar la fibrosis en cualquier etapa de la vida. El único problema es que yo no la puedo quitar. Claro. La fibrosis es una cicatriz. Ya no. Y ya ahorita yo voy a pasar unas tablas. Toda cirugía genera fibrosis, así esté perfecto. El mínimo porcentaje de fibrosis calculado en una cirugía que el médico ya sabe que va a tener es del 10 al 15%. O sea que así la cirugía esté perfecta, tú ya tienes ese 10 o 15% de fibrosis, ¿cierto? Pero la fibrosis es una cicatriz, o sea, como quitar una estría. La única manera de quitar una estría, quitarla, sería quitar el pedazo de piel para que yo no la vea. Entonces, cuando una fibrosis se produce, yo ya tengo una cicatriz. O sea, que yo la voy a mejorar. ¿El láser no le quita fibrosis? O sea, El la láser puedo se mejorar ahorra. en un 80%, Mejora, la puedo mejorar en un 70%, en un 50%, pero no la voy a Yo me mejorar puse el láser cuando me hice la reina. Por ejemplo, hay una Y no fibrosis tengo nada que de para nosotros fibrosis. es muy difícil de No, pero controlar, internamente es la tiene, fibrosis que de no las se placas. nota. Por ¿Qué pasa? dentro. Claro, es que ese proceso de Tú te cicatrización operas natural. o te lipas y es flaca, ¿cierto? ¿Tuviste Entonces, adherencia? eso va súper bien, súper bien, súper bien, ¿Adherencia súper CO2? bien. Pero eras flaca y aparte de todo No, solo el me tiempo puse, patológica, por si acaso que no me salió fibrosis. súper fuertes. Pero me En puse 3 al meses te mes nada pusiste más. una dieta para curarte la lipo, mataste más grasa. La fibrosis que siempre te digo que es el 10 o el 15% es en tejido adiposo basal, o sea, contra la pared del músculo. Entonces, esa siempre queda.
Te resulta que tú te adelgazas y cuando te adelgazas tu piel se ve más delgada sobre esa telilla. Entonces comienzas a marcar una fibrosis 6 meses después, cuando en el momento del posoperatorio no existía. Pero ¿por qué la marcaste? No porque se esté generando en ese momento. Esa cicatriz existía desde el momento del posoperatorio. Pero como tú tenías grasita e inflamación encima de eso, no la viste. Por eso hay fibrosis que vos todas ves y dice, pero ¿por qué si terminamos tan bien? Y comienzan a los 3 meses a marcarse más. Porque cuando ya no tienes edema, cuando ya no tienes grasa, pues eso que había quedado como un defecto profundo se hace visible y comienza a ser en la parte superficial. Entonces ya se apareció la cicatriz, entonces vamos a mirar qué cosas vamos a hacer. Obviamente que como todo proceso, desde que yo pueda iniciarla más precozmente, pues va a ser más fácil poderla abordar, que si yo la hago más tardíamente. O sea, teóricamente a mayor tiempo, pues peor expectativa, pero también va a depender del tipo de fibrosis que yo tenga. Sí. ¿Alguna de ustedes se ha hecho lipo? ¿O tiene liposucción? Acá todas son bellezas naturales. Sí, somos bellezas naturales. Ah, eso es lo que quiero ver. Ven para acá un segundito. No quiero papá. ¿Alguna de ustedes? Lo único que puedes hacer, hacer dieta. Que tenga una fibrosis. Hacer dieta y ejercicio, peso. Tu paciente mañana de pronto pudiera venir de modelo. A ver, levanta la cara. Entonces, acá lo que yo estoy tratando de valorar es qué tanta plasticidad tiene, o sea, si me permite mover la piel o qué tan pegada esté. Eso también me va a dar pronóstico. Teóricamente uno pensaría que el mejor pronóstico es que esté despegada, ese es el peor. Porque si está despegada, para volver a pegar la piel va a ser imposible. Sí, o sea, tiene una bursa, o sea, un bolsillo. Cuando está pegadita, normalmente va a ser mucho más fácil deshacer las proteínas y comenzarla a acomodar. Claro. Pero es Muy demasiado suave. profunda, demasiado. O sea, yo lo que esperaba era que al movimiento se marcara Que se muchísimo marca, más, hay otros que se pero marcan. no. Ay, no. Yo no tengo nada. ¿Tienes? ¿Qué has hecho? No, nada. Nada de eso, solo esto. Una pregunta. Porque me había golpeado todo el accidente, esto me había Y te desviado. queda. Pero vas a seguir Por eso con la no. herencia porque está muy profundo. Ya vamos a hacer un break. Una consulta. El resultado de mi compañera que ha sido operada, quizás por la edad que ella tiene, no le ha generado tanta fibrosis. Sí, lo que pasa es que la cirugía que más fibrosis genera es la liposucción de papada, siempre, siempre. Pero- Siempre, entonces de pronto la edad, y la técnica quirúrgica fue buena. Normalmente en las mentoplasias lipoaspirativas uno espera una fibrosis de un 15% más. O sea, casi todas las pacientes van a hacer fibrosis. Claro, porque en una mujer, por decir, menopáusica, Sí, claro. A medida que la piel sea más delgada va a ser más difícil para poder Claro. recuperar. ¿Listo? Tú vas a hacer, espérate, te pasan el micrófono. Pero hay diferentes métodos de hacer la liposucción de papadas, como el láser CO2, que es súper delgado, que te ponen por acá, y ahora y antes en la bichectomía, porque te hace demasiado vieja, dicen todo. Láxis abdominal y lo tengo en un abdomen tipo una bolita así como una hernia. Y fui al médico a consultarle porque era mejor que me había hecho la lipo en mi músculo se quedó como débil, pero consulté con otro médico y me dijo que eso no lo habían hecho en el momento de la lipo, pero yo no lo tenía antes de mi embarazo. Ahora lo tengo. Después que di a luz a mi bebé, se nota más. O sea, se notó más. Pero fue una lipo, no una lipectomía. No, fue una lipo abdominal. ¿Y en dónde alta y tienes baja. en dónde tienes la posición? Pero ¿me lo puedes mostrar para poder más o menos ilustrarlo? Míranos por acá, hija, para mirar. Acá en la parte de abajo. Para que vean acá las chicas. Pero no es que se le haya separado. No, o sea, con una lipo, o sea, tendrá que ser un médico demasiado agresivo para que con una cánula atraviese la pared muscular. Ha pasado. Pero si hubiera pasado ya no estaría aquí contando el cuento. No. Sí, Si hubiera le hubiera muerto. atravesado la pared muscular con la cánula, se muere. O sea, la hemorragia, o sea, sí ha pasado, pero los pacientes no sobreviven para contar.
¿me entiendes? Entonces, en este caso obviamente no, la cánula no atravesó la pared muscular, sino que ella misma. pero la cánula pudo fracturar la aponeurosis abdominal, eso es diferente, que es la telilla. Ajá, que Y la telilla pudo haber no. generado una brida o un punto de cicatrización profunda, es decir, que cuando él pasó la cánula, hagan de cuenta que profundo, quedó como si fuera acá. Ustedes han visto esos sofás que tienen como los botones hundidos para adentro, así, Ajá. quedó hundida mi brida, que cuando ella se embarazó, la tensión de la brida jaló la fascia y rompió la Y fascia. rompió la fascia, exacto. ¿Sí me entienden? Eso que decía. Pero eso no se hizo en el momento de la cirugía. No, Esto ya, sucedió exacto. como un proceso de cicatrización secundario a la cirugía. Que obviamente si yo me embarazo voy a Sumado a hacer eso, tensión de más mi tensión. piel y siempre en los embarazos se va a producir diástasis de los rectos, es decir, esto va a separar. Pero de pronto en el embarazo, como ella tenía la brida, es decir, una cicatriz, se rompió y al romper la cicatriz rompió la fascia. O sea, al romper la fascia pues genera acá una evisceración, como tal, es una presión evisceral. Que si es culpa del cirujano, no es culpa del cirujano, no. Eso es un riesgo que se corre en la cirugía. O sea, es un riesgo. Cuando yo entro en la cirugía tengo muchos riesgos y todos pueden pasar. Y eso le puede pasar. Ella, por ejemplo, no podría dar una demanda al cirujano, porque cuando yo firmé dentro de los riesgos está eso. ¿Sí me entienden? Entonces, no. Pero sí, esa es la respuesta real. Y lo que pasa es que el problema es que sigue teniendo la brida, o sea, la sigue teniendo. O sea, que acá ya tendría que estar la cirugía y hacer un proceso de subincisión quirúrgica, es decir, romper la brida antes de unir. Lo primero que tendría que hacer sería una subincisión quirúrgica, porque la pueden unir, pero o sea, la podrían unir acá en la parte baja, pero tienen que encontrar dónde está la brida en esta parte de acá. En los radios X no me dice, aquí acá. Mira, te llevo, pero es en la Mañana parte de acá. Y el cirujano me dijo que sí lo podía hacer. O sea, pero Sí, me iba tiene a que hacer cobrar una un poco más. subincisión y tiene que comenzar a hacer la recuperación. Que si yo Pero quiero el prepararme médico- para la cirugía, lo que yo haría en tu caso sería hacer hipopresivos antes de ir a la cirugía. Sí, eso me dijeron. Tienen que hacer hipopresivos porque en la cirugía los músculos, como ya tienen la brida, perdieron la biomecánica abdominal. O sea, que le hacen la cirugía y puede volverse a abrir. Porque los Yo hago músculos ya todos no los tienen días la cuando hago tensión. yoga. Entonces yo me haría unos Y hipopresivos así, por ahí 6 meses. amo al un gimnasio y año, le yoga, en la ¿no? cirugía, para poder tener la musculatura. Pero te hicieron la cirugía, ¿por qué? Todos, todos van a mostrar su Todos comenzamos a salir. operación. Queremos ver por aquí. Enséñanos, coleguita. Enséñanos. Ay, ese es fibrosis, pues. No, acá no hay fibrosis. ¿Cómo lo verás? Y aquí tiene fragilidad, tiene edema. ¿Tienes frío? Sí, no te estoy diciendo por el frío. ¿Hace cuánto te hicieron la cirugía? Ah, Si cicatriz. ustedes No notan, te queda la vascularización en esta área tiene mal retorno. Mm. O sea, se demora más en generar retorno. O sea, que cuando le hicieron la cirugía, por cortes vasculares todavía no ha hecho terminado de hacer los puentes. Lo que pasa es que esta cirugía fue de emergencia. Entonces, esta cirugía no es lo mismo una cirugía plástica o una cirugía Programada. visceral. Teóricamente, las cirugías ¿La cirugía de qué es? plásticas ¿De se qué es la complican cirugía? mucho más que una cirugía visceral. Pero los planos por el corte se van a afectar de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Que si esto fuera una cirugía, no sé, una cirugía plástica, pues, perdón que te pellizque, ¿cierto? Levantarían la piel, pero mi pared muscular abajo quedó igual. Pero esta cicatriz que yo estoy viendo acá es vertical. ¿Esto fue por una qué? ¿Por vesícula? No, sí. Histerectomía. apendicitis, pero Ah, ya tuve ok. Porque yo dije vesícula está acá. Y después hicieron la laparoscópica que está acá. Yo dije, pero la vesícula, o sea, porque el médico entró desde acá hasta allá. O sea, esta fue por una peritonitis. Sí, ya los Listo. 4 meses. O sea, estamos en ese año fue tu año. La me vesícula, sacaron la la vesícula. venilla. de pandemia y ya nadie me quiso tocar. Ok, ¿qué pasa? Pues que aquí, ¿qué cortaron? Primero, la cirugía está hecha contraria a líneas del año. Eso es bueno, no es malo.
Eso es bueno, no es malo. O sea, es malo ópticamente para lo que nosotros vemos afuera, visualmente, estéticamente. pero es bueno internamente de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que tienen que hacer en una cirugía horizontal, que normalmente los médicos lo hacen por usted, porque usted no quiere verse la cesárea horrible vertical, las cesáreas estéticas me afectan más muscularmente que las cesáreas no estéticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes recuerdan anatómicamente, yo tengo acá el transverso que se une acá en una telilla, pero yo tengo un transverso derecho y un transverso izquierdo. Tengo los oblicuos que se unen acá en una telilla, es decir, que todo lo que tengo acá en el centro es una telilla facial, no muscular, entre recto y recto. Entonces, cuando no dañó nada, entra con el bisturí entre la telilla, corta los dos con el bisturí la telilla, abre mi músculo para este lado, abre mi músculo, pero no rompe las fibras musculares, entra y me sacó el útero, entra y me sacó el bebé, entonces rompió el útero, pero resulta que cuando entran los músculos, entra entre la telilla. Entonces, como entra en la telilla, mi riesgo de diástasis va a ser menor, porque cuando él suture la telilla, pues ya eso está solucionado, mi biomecánica va a seguir siendo muscularmente la misma. Pero resulta que cuando a mí me hacen una cirugía horizontal, y por eso se complica más cuando el paciente se hace abdominoplastia y ya tenía una cesárea hecha, porque el médico va a coincidir la herida sobre el área de la cesárea. Porque cuando me hacen la cesárea me cortaron los rectos abdominales, me cortaron, perdón, iniciemos de arriba para abajo, me cortaron parte de las fibras del oblicuo mayor, me cortaron parte de las fibras del oblicuo menor, me cortaron parte de las fibras del recto abdominal y me cortaron las fibras del transverso para poder encontrar el útero, para poder sacar el bebé. Entonces a mí me generan una pared totalmente horizontal de cicatrización desde abajo hacia arriba, es decir, mi útero se cicatriza, mis músculos se cicatrizan, mi piel se cicatriza y se genera una pared completamente desde arriba hasta abajo. En este caso el problema que ella está teniendo, yo le digo que tienes un problema, es que fueron 2 cirugías en menos de 4 meses viscerales. Es decir, que mi biomecánica visual cambió completa, me quitaron la vesícula, ya esa vesícula hacía un volumen dentro de mi cavidad abdominal. Me imagino que si la cirugía fue laparoscópica, el barrido que tuvieron que hacer interno y todo lo que tuvieron que remover por la peritonitis, en este caso, pues tuvo que haber removido demasiado material. Entonces, obviamente hubo mucha ruptura. ¿Ella le serviría drenaje linfático? Sí. Y tú vas a hacer mañana modelo de kinesiotape para que te comience a colocar el kinesiotape para que los grumos no son fibrosis. Los grumos son simplemente que mi sistema linfático no está pudiendo mover el éxtasis que tiene aquí, porque no tiene buena vascularización. Pero no se pueden corregir, claro, porque acá igual ella no le cortaron ningún ganglio, lo que hicieron fue hacer un corte vertical. Entonces sí se puede corregir eso. Hay solución, hay solución. En cuanto a la cesárea, entonces también perdemos No, porque no es de colgajo. La diferencia es que cuando pierdo los ganglios, a mí en una cesárea perdemos los ganglios. No, porque no es de colgajo. Cuando yo pierdo los ganglios es que a mí me quiten el pedazo de piel. Cuando hacen la cirugía vertical, los ganglios siguen estando allí. Ay, entonces estoy feliz. Las cesáreas pueden sufrir más. Sí, a mí me cortó. ¿Por qué? Porque rompieron las fibras del transverso. Y la rompieron. Claro, tengo que iniciar hipopresivos. Y la ventaja que tienen los hipopresivos es que como son concéntricos y son isométricos, no generan tensión isotónica. Ahí te va a terminar ya. O sea que yo podría comenzar muy precozmente. Va a terminar un break y de nuevo. Ya. Mañana se desayunan triple huevo, triple carne, y para que no hagamos breaks y podamos, porque es mucha información la que está bien. compartir. Sí. Ya volvemos, chicas.